¿Qué tal? Qué guapo esto, ¿eh? Guau, guapíssim. Lo que hem pogut fer, però és Año Nuevo, Vida Nueva. Cuadros, el muro que se veía al fondo, iluminación incluso. Sí, sí, Una cosa guapíssim. guapísima para un programa en la tele al final, que se veía. Molt bé. Y no sé, hoy no ¿Qué me tal? traes a Feliz ti. Año Nuevo. Feliz año, y verdad. Buen año nuevo. Eso Y buen es. Nadal. Bueno, Y esas ja lo que cosas. sigui. Bueno, ya. Que ja ha passat. ¿Tienes Però propósitos que- de año nuevo tú? Jo, ninguno. Vale. Però sí que vull seguir-te donant algun datito cada vegada que fem el programa. No, cara, Andrés, no Tu talles el ritmo. sabies- No fa falta, no fa Sí. falta. Tu sabies quin és l'aliment més robat del món? No. El queso. Ah, el queso. Així que, Iñaki Urrutia, anem a per tu, cabrón! Y yo, Iñaki, que le agradaba el queso, ¿no? Se m'han portat uno. Pero bueno, ¿sabes a qué tenía el programa hoy? Sí. Como para no saberlo. Pero que tenía dos maquinarias. Hoy tenía dos epítomes de la nueva cocina aragonesa. Hoy tenía a Cristian Palacios y Sofía Sanz de Gente Rara. O sea, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Sentados, sentados. ¿Qué tal? Pues muy bien, un poco nervioso, ¿no? Aquí al final. Pregunta de entrevista, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, nada, Pues pues nerviosísimo. esperando a ver qué nos dices. Pues nada, aquí a la marcha. El catering del camerino, ven, ¿no? En plan, Bien, los Sí, kikos sí. y... los kikos. Sí. Sí, me Las han gustado mandarinas. mucho, unos que tenían forma así como de redondillo. de- Minimalismo, ¿no? Al Sí, final. estaba muy bueno. Tenia molta pressió al de Pumpa, saber a veure què fiquem avui que tinguem en esta Pues gent una de dir, cosa. però bueno, al final fruteta, quicos Sí. i... Hem pensado en fer-lo de tot para lo mismo para toda la gent. Perquè gente rara, a yo se me escapa, siempre digo chen rara, chen rariza, gente, no sé, ¿sabes? Pero, ¿cómo definirías a la gent que hemos estado veient lo que es gente rara? La típica pregunta también de periodista de estas que flipas. ¿Cómo definiría lo que es gente rara? Sí. Pues, a ver, para nosotros es, bueno, está claro, ¿no? Un restaurante, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Para nosotros lo que es gente rara es que al final es la singularidad, la diferencia, ¿no? El ser distinto es el pensar de forma diferente, ¿no? Al final yo creo que para nosotros es eso, gente rara, y es parte de la razón por la que decidimos ponerle ese nombre a nuestro restaurante, a nuestro proyecto. Claro, es que me dice Andrés, ¿vendrá gente rara? Yo pensaba que vendría este, digo, no sé. ¿Por qué gente rara? Al final es que, claro, es que un poco distrae. Pero, ¿dónde está gente rara? En el barrio Jesús, ¿no? Exactamente, está en el barrio de Jesús, ¿vale? Al final es un barrio humilde, pero que está muy cerquita del centro. Sí. O sea, y para nosotros es fantástico. O sea, yo lo digo siempre, estamos más cerca nosotros que el Corte Inglés de la Plaza del Pilar. O sea, Exacto, no hay excusas. Y además Claro. le da vida al barrio, ¿no? Claro, También, toda la sí. gente allí. Sí, Tenemos encima. una calle muy divertida, ahora que ya nos han hecho la calle peatonal, tenemos a los del circo, tenemos a la vecinal. Ostras. Es una calle que está muy guay. Tenemos un luthier también, o sea, tenemos gente bastante Sí, sí. chula en Un nuestra luthier. calle. Sí. ¿Y cuánto fa que va a Zubri, el restaurante? ¿Cuántos meses? Pues ahora mismo llevamos abiertos 2 años. Ah, pues mira, 24. Sí, justo. Si las matemáticas no fallan, suele ser justo una Ojo, Por Bueno. fin les matemàtiques, de verdad. Yo pido que era una cosa disculpas. ya. que- ¿Qué tal estos primeros 24 meses? Pues bien. Intensos, muy intensos. Y emocionantes, sí, la verdad. Es una buena época, ¿no?, para abrir un restaurante. Sí, al final, lo típico, ¿no? COVID. La pandemia, esas cosas. Abre Bueno, 10 días, te normal. cierran 2 meses. Bueno, a la marcha. I, Pero- i, lo de tindré que rehabilitar un taller de cotxes para muntar un restaurant, això què tal va anar? Perquè jo la verdad que m'interessa bastant. No va aprofitar l'oli del motor para fer alguna cosa? O... Vienen muchos antiguos clientes de plan, Sí. Y entra del en el coche taller hasta y el... dicen, manguito. Mira, justo donde Ahí está la estaba mi cocina coche. estaba mi coche. ¿Sabes? O sea, justo por ahí encima de esa mesa ha pasado. O sea, ahí me cambiaban el aceite donde el baño. Sí, ¿sabes? sí, la verdad que sí. Es lo típico, ¿no? Hombre, Sí, sí. Y además es curioso, ¿no? Porque sabemos que antes era un taller de coches, pero justo un poquito antes, ¿vale? O sea, unos, 80 años antes. Ah, bueno. ¿Vale? ¿cuántos meses son? Perdón. Vale, justo en ese momento, bueno, ahí abrió por primera vez la primera fábrica de picolín. ¿Qué ¿sabes? dices? En nuestro local. No hay Alfonso fantasmas, pero Solans. esti. Pues, hombre, de momento no, pero Ah. a mi sueño me entra. Pero, claro, es que están aquí y Andrés charran muy a la ligera. 960 meses, por cierto. Gracias. Es una máquina, ¿no? De cabeza, ¿eh? Pero que están charrando muy a la ligera, pero que gente rara no es la cafetería de debaixo de casa, no es el kebab del tuyo amigo. A gente rara le acaban de dar una estrella Michelin, por favor, un aplauso para ellos.
Gracias. Enhorabuena. Teníamos que decir, Muchas gracias. Enhorabuena. teníamos que decir que la Michelin volvió al taller. Que la Michelin volvió al taller, claro. Claro. Chiste preparado de casa, guapísimo, los mejores chistes. Es que estaba deseando decirlo desde el día. Ya está, ya. Llevo 2 semanas diciendo, ostras, a ver ¿a dónde lo puedo poner? A ver cómo la cuelo. Pero, y es verdad que, bueno, pues que en Zaragoza no hay otras estrellas Michelin, pero pocas tan rápidas, ¿no? ¿De dónde viene ese éxito tan rápido? No sé, Sofía. No sé, la verdad que, claro, los 2 meses de abril ya nos dieron también el Sol Repsol. Y no es que ha sido todo muy rápido, parecen muchos más meses que los que llevamos viviendo. ¿El Sol Repsol? Sí. ¿Y cómo se da una estrella Michelin? Esto es una duda que tengo yo, que charraban con Andrés, en plan de... Llega uno, bueno. A ver, Pues- te haces mediático, o sea, realmente, claro, se te da a conocer, ellos al final saben que existes y en algún momento vienen, pero no sabes ni cuándo ni... Ellos amanecen ahí un día Sí. y a la Claro. marcha. Esto al final son visitas que tienen ellos, los inspectores, ¿no? El misterio es que no sabemos ni quiénes son, ni cuándo vienen, ni si han estado o no han estado, ¿sabes? Ya. Bueno, de repente un día te sacan en la guía y bueno, pues ponen su comentario y tal, y poco después pues nos dieron una estrella, ¿no? Pero no tienes ni idea, al final son inspecciones, son secretas y es un poco la gracia de esto, ¿no? O sea, ¿Será un inspector de sanidad? ¿Será uno de Michelin? sí. En plan, No, la gracia es esa, no saber realmente, ¿no? Ya. Que no se pueda diferenciar de otro cliente es una de las gracias de esto. Claro. Però la cosa, també tenen que fer tota l'espera normal o van com a que Sí. tenen un salvoconducto? No, al final normal. pues, claro, tienen que hacer la espera, ellos hacen su reserva exactamente igual, ellos comen, pagan su cuenta, pueden venir 1, pueden venir 3, pueden venir en mesas de 2, pueden venir de cualquier manera, ¿no? Sí. A veces al final de la comida, si necesitan algún dato o alguna cosa importante, pueden, digamos, identificarse, ¿vale? Pero pueden no identificarse, ¿no? Nosotros no se nos han identificado en No ningún saben momento nada. en este Jo sí momento. que vaig mirar que, claro, als 3 mesos d'Aurí teníeu 3 mesos de llista d'espera. Sí. Als 6 mesos d'Aurí, 6 mesos de llista d'espera. I a l'any d'Aurí, un any de llista d'espera. Ara porteu 2 anys i també tingueu un any de llista d'espera. S'han estancat. Sí. Us heu estancat? Això és... Aquesta era la pregunta. Sí. A ver, Lo tenemos de límite, lo pusimos de límite. Claro, básicamente teníamos que tener un límite, ¿no? Porque llega un momento que planificar todo más allá de un año ya es complicado. O sea, nosotros ahora mismo, el primer año de decir que casi nos quedamos sin vacaciones precisamente por esto, ¿vale? Ostras. Y dijimos, esto no puede ser, o sea, hay que poner unas limitaciones. Sí, hombre. ¿Vale? O sea, yo cualquier cosa, las vacaciones no las perdono. ¿Sabes? O sea, es así. Las cosas claras. Pero claro, un año de lista de espera. Si pido cita, ¿me dan antes en Gente Rara o en el Servet? Está complicada la Pues pregunta, depende, No sé cómo porque- decirte, ojito, cuidado con el Estamos servet. esperando. Ojito, cuidado con el cerveza. Y no hay como mucha presión, en plan, dices, ¡buah! Un año. En un año voy para allá. Pues- Y que la Chen llega, imagino, ¿no? con un... Claro. Sí, a ver, hay veces que entra la gente y te dicen, mira, a ver, que tenemos unas expectativas que llevamos un año esperando para Es en plan, bueno. a ver qué hacéis, a ver qué nos hacéis. ¿Veis? Poco tiempo estás esperando el Chen que viene de público fuera. Más estos tendrían que irse fuera. No, perdón. Horario sobrarme. A la marcha. Pero bueno, al final, pues tú haces tu trabajo y ya está. Claro, al final es presión. Sí que es cierto que para nosotros sí que tiene cierta presión, ¿no? El que la gente esté esperando un año, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que hicimos no hace mucho fue quitar las fechas donde antes veíamos en las hojas de servicio las fechas de cuando había reservado la gente, ¿no? Ah, ya, claro. Y el sitio de donde venía, ¿no? Ah. ¿Sabes? Y eso decidimos quitarlo pues porque al final te ejerce cierta presión. Dices, Buah, Claro. este tío lleva un año esperando, viene de propio desde Madrid. Claro. Flipas. ¿Sabes? Claro, intentas que todo el mundo que viene sea igual, ¿no? Da igual si ha venido por una cancelación que se ha producido y ha entrado de última hora, o si lleva el año esperando, o si viene de Madrid o de Pamplona. ¿Y cómo convive la Chen con el minimalismo? En plan, porque también vosotros trabajáis el minimalismo de la nueva cocina, una miqueta, ¿no? En algunos casos. Sí. La bordeta diva, yo minimalismo muy bien, después un bocadillo. Sí, a ver, nosotros la verdad es que al final, quieras que no, una de las cosas que sucede es que tú te estás comiendo 29 bocados diferentes. Claro. Imagínate, aunque sean tapas pequeñas, imagínate salir por ahí y comerte 29 tapas. Ya vale, ya O sea, vale. ya es, o sea, Sí, son sí. 3 horas comiendo, ¿no? Animal. Entonces, al final, a nivel de cantidad, te puedo asegurar que es más de lo que tú sueles comer normalmente en tu día a día. Eso es. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, como vas a jugando a eso, siempre está ese efecto, ¿no? De comida pequeña, plato grande, ¿no? Claro. Eso ya está
pero ya está un poco pasado. Yo creo que hoy en día el cliente ya sabe distinguir eso, ya sabe diferenciar esa parte, ¿no?, de la gastronomía. Pasé cocinero y pasé profesional, cal tenir un poco de rollo punk. Cresta. Perquè ja no es el primero. Sí, no es el hay primero. unos cuantos, Hay unos cuantos. No, a ver, no es que sea necesario, ¿no? Pero siempre da Se da la marketing. casualidad en el buen gusto, en todo, ¿no? Sí, no, al final la estética mía viene ya al final de un gusto personal por un estilo musical, ¿no? Y al final, bueno, pues lo llevo desde la adolescencia, ¿vale? Estoy aprovechando los últimos momentos posibles de tenerla, antes de después me tendré que cortar el pelo, se me va cayendo con la edad. Calla, Esto calla, no, funciona calla, así. calla. Pero no, a ti también te pasará antes o después, ¿sabes? Ya tampoco te preocupes. O sea, esto funciona así. O sea, Os dono un consell. La boineta. Sí, es el la truco. boineta. Que D'aquí jo no 4... me'n vaig bé, però... de aquí a 4 días vamos todos así. O sea, 4 botes, un sombrero, tal, no sé qué. La Chen posturea mucho. En plan, la Chen viene ya con el postureo de, bueno, espérate, saca el móvil, Instagram, Sí. tal, no sé qué. A ver, sí, hemos tenido gente de entrar por la puerta así. Y ¿Alguna nos quedamos anécdota? esperando a que... esperando a que digan que tienen reserva, a ver si no. ¿Qué es que ha pasado? O sea, que ha entrado alguien ¿Sin reserva? sin reserva, a media mañana además. Es que dices tú, Bueno, más vale hola. pedir perdón que No, por que favor. vamos a ver el sitio. Digo, porque que no es un museo. O sea, no, pero es que era solo para verlo. Digo, ya, bueno, pero que estamos trabajando, ¿sabes? Claro, tío. Que No te sé. cambio el aceite por aquí, però... Sí. Para algún cambio de manguitos, para alguna cosa, no sé. I qui diríeu que la persona com a més important o més molona que ha vingut al restaurant en estos 2 anys? Pero eso no se pregunta, Andrés. Ah, jo què sé. No sabe nada. ¿Cuál La es? persona más Sí. molona, la Sí. persona más guay, más importante que lleva el restaurante. Pero me habéis decir, todas las Buah, personas es son que importantes. ha habido mucha Sí. gente que nos ha hecho mucha ilusión especial, digamos, que viniera, ¿no? Al final todos los clientes son importantes, eso está claro. Pero luego ha habido gente que sí que dices, jo, me ha hecho mucha ilusión. No voy a decir quién o quién es, por no dejar mal al resto, Claro. ¿sabes? Pero sí que hay Pero- gente que te hace más ilusión en algún momento dado. Sí. Sobre todo mucho compañero de oficio. Ah, que te vienen compañeros y que salen contentos Sí. o lo que se diga y Sí. dices, ostras, qué orgullo, Claro. ¿no? Sí, ¿Y sí, cuál sí, es el plato preferido vuestro de la carta que tenéis vosotros ahora mismo? A ver, yo tengo un problema y es que como diseño yo la carta me gustan todos, ¿sabes? Entonces, Bueno, pero sí que, es por así. ejemplo, hay ¿Qué los pregunta? callos de bacalao que los mantenemos desde el principio. Sí, Qué eso bueno. se mantienen desde el principio, unos callos de bacalao. Me gustan mucho las cosas a mí de estas con mucha, Untuosas. con mucha gelatina, mucho colágeno, lo de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Esos sí. platos de cuchara, soy muy aficionado a todas esas cosas y las tengo siempre en mi restaurante. ¿Introducirías el adoquín en algún momento? Pues ríete, pero, ¿Qué dices? pero estamos pensando una cosa para la próxima temporada con el adoquín. Este año hemos puesto, ahora mismo tenemos una cosa hecha con frutas de Aragón, ¿vale? Y Perdón, el pausa. año- ¿A cuántos aquí le agradan las frutas de Aragón? a nadie. A nadie. ¡A 3! Ay. Un aplauso para los héroes. Vale, venga, muy bien. Pues, xerrant una miqueta de frutes d'Aragón, d'adoquins i una miqueta de suerte també, nosaltres ens saliu a fer un reportatge a la carrera, però no de galletes de la fortuna, sinó que ens saliu con Andrés Llena a fer un reportatge de adoquines de la fortuna. Au a hielo. Ole, té una frase, la pots mirar? Ah, hosti. Adoquines de la fortuna. Necesitas un viaje a la India sin billete de vuelta. Pero es que no tengo dinero. Cuando se abre una puerta, cuidado que no te den en la cara. Si la recibes o no. Bueno, un consell. Adoquines de la fortuna. Estabas mejor soltera. Bueno, adoquines de la fortuna. Ai, Si no puedes vencer al enemigo, es lo que hay. Espabila. Bueno, Te casarás con un atleta profesional. adoquines de la fortuna, tú verás lo que fas. Adoquín, ado... No me está fent cas ni Peter, me cago en la leche. Toma, un regalico. Si lloras por no poder ver el sol, imagínate la gente que vive en Oviedo. Pues bueno, soy un adoquín de la fortuna. Lo blanco del jamón puede que sea lo más bueno, pero es todo grasa. Pues Correcto. ¿Para qué te peinas si vives en Zaragoza? Déjate ya con la mandanga del Bitcoin. Socorro. Jorge Puello nos ha esclavizado. Deja los porros. esto es un consell, això és fortuna. Muy buen consejo para Pues- ser oído, concientizado, creído y pensado.
Deja los porros, toma los libros. Yo ya no sé qué la haya china, pero está como en ruso. De fresa, de anís, de limón, ne tinguem de tots los sabors, adoquines de la fortuna. Un consell, un regalo. Si no tienes pareja, no te preocupes. Por algo será. De locos. Adoquines de la fortuna. Sabiduría autóctona. Pero que tengo aquí, ¿pero qué hago? Jorge Puello, nos has esclavizado, pero a base de bien. La conclusión, los porros no. Deja los porros, toma los libros. ¿Qué dice? Toma los libros. Toma los libros. Claro, ya que... Claro. Sí, sí. ¿Y tú cómo cocinas, Andrés? Jo normalment vestit, perquè no me salpique l'oli al damunt i me crema. Yo la verdad que cocino prou mal. O sea, yo tengo problemas. No hay Chen en el público que él puede confirmar. Yo voy a hacer una pizza de carbonara. Carbón. Y bueno, pues a la marcha, pero no sé, que... no sé si me podría zadullar, que me sé yo, a hacer un huevo frito, una cosa básica, una cosa... O sea, li estàs demanant a una persona que acabe de ganar una estrella Michelin que te falle un ofrechit. Chico, es que lo majo está en la cosa minimalista. Existe universalidad en cocinar un huevo frito. Sí, i que no tinguem més mitjans al programa, però bueno, que també se pot dir. También, pero no lo entiendes. Pero bueno, a mes, nosotros, como siempre, vosotros siempre reivindicáis el producto local, producto de cercanía, ¿no? Por supuesto. Claro, pues nosotros también tenemos el producto local de la man de El Campo es Nuestro. Así es que pido una fuerte aplauso. ¡Pasope! Espera. Bueno. Métele el micro. A ver, què vols agafar tu? O tu? Jo... Vols agafar el poll? No. Ya la agafo, ya le engancho. O tu agafa la caixa? No, déjame el pollo si quieres. Vinga, ojo, agafa allí. Vinga, sense por, que no fa res. Bueno, deixa'm aquí la caixa. Sí, Que no, que el tengo... Vale. A ver, tranquil. Sí, si ho deixes, sí, encara que és tranquil·let aquest. A veure, sí, que se sin ara, mira. Sí, així. Oh, qué mona. És un macho. Ah. Però bueno. Antes esto no hemos pots ficar... Venga, posa un huevo. Té dos, solament. A ver. Bueno, no Bueno. farà res, eh? En primera fila, tranquilos. Sí. Ah, Vale. Mira por tu zapatilla, ¿no? És lo normal, no? És així. Bueno, ahora el juego. No, tranquilos, lo meterá. Ah, es un macho. Ah, pues mal. Per això tenia solament dos. Bueno, pues si quieres, fen aquí todo el asunto. Pues sí, mira... ¿Qué nos has traído? Pues els ous de les altres, i Sí. aquí una miqueta de borratxa i les bledes. Ah, bueno. Joder, pues con eso se podrán hacer cosas, ¿no? Con Sí. eso. Un ofrechit, sí. Y con eso también. Sí, que escolta... No sé si se ve, pero bueno, pues eso, pobret. Estarà crec que nervioso. No, bueno, que està bé, que està bé. Ha estat ben cuidat tot el rato, eh? Sí, aquí ningún animal ha sufrido No, daños, no. menos el Andrés, sí. Jo crec que tinguem material ara perquè faigues un ofrechit. O sea que Sí. tinguem hasta un... Venga. Pues que salga el equipo con los huevos fritos. Un aplauso para Ronda. Espera, no marches. Venga, para allá. Però acércaselo. Para allá. A veure, espera, Jorge, agafa'l. Tu Que se me cagarà encima. No, que no se cague. Si l'agafes no, però agafa'l. Que no fa res, que no fa res. ¡Sope, cógete tú! Hola, buenas tardes, Jorge de Font. Bueno, en fin, yo qué sé. O sea, senteu-vos tranquils. Te va bé cunya sentat o no? ¿El qué? Me Te va poso bé sentado, cunya me poso sentat? sentado. El hacer huevos Toma, sentado. toma. Hombre, no. Bonito, bonito. Tu si vols, Sofia, Bueno. senta't, que escull, Sí, que te treballa dejo l'altre. los Que lo huevos. podem despedir. I lo fiquem allà a la caixa o lo deixem? Sí, si no se torna a cagar... Home, cagarà. Perquè és un animal i té que fer-lo. Oye, pues, Sope, tío, moltes gràcies. ¿Dónde os traes todas esas cosas? ¿Dónde vienes tú también? D'aquí de l'Horta, de Saragossa. Ah, bueno, pues de maravilla. Oye, tío. Molt bé. Sope, Gràcies. moltes gràcies per tot, tío. Vinga. Hòstia, qué miedo he pasado. Sí, jo sí que estic passant por. Bueno, tos enchego la maquinaria.
¿Pero qué sin queréis? pisar ¿Hacemos esto. un huevo frito aquí? Sí, Vale. ¿no? Sí, me parece bien. Tú ves, Fer. ¿Sabes verlo tú? Bueno, ¿quieres hacerlo tú? No. ¿Seguro? No. Pues es cuestión de ponerse. Ah, mira. Mira, yo te follo esto. Lo que, Iso. lo que haría falta es un plato luego para el fuego. Toma, sí. Toma. Ah, mira, ¿veis? ¿Ves? Está todo calculado. Aquí la que hago está en no pisar la cagada esta. Sí, eso... Está aquí, tranquilo. Luego ponemos la mesa encima. Sí, Ya donde está. quieras. Bueno, este es un huevo frito, ¿no? Sí, ves, Fen, si quieres hacer... sí, sí. Sí. Si vos fica alguna fantasía de eso de... También... Te esborraña, te vieda... No me he recuperado, ¿eh? Pero he traído aceite de Sí, girasol sí, para parecía hacer que iba a huevo. atacar, ¿eh? Por lo Hòstia, visto, sí. s'ha tornat Quina loca. vergonya. He sacado valor. Porque me dice que quieres pillar la caixa o la gallina. El de la Y yo gallina. la gallina. Y era un gallo. Era un gallo. Me cago en Me ha la acojonado. Es que me dicen, Jorge, Sí. el aceite cuando esté caliente. Cuando Sí, esté caliente. hombre, pues aquí con Caliente tanta- está todo el rato. Hay tanta luz que es que ni se nota, ni se ve. Y se ve, ¿eh? Sí. A ver, mete el dedo. No. Hombre, no. No, sí, ya, que no parezco tonto yo también, que no, sí. Pero cuando la luz da un poco de lado se ve mejor el aceite. guapo. Pero así no se ve. la ¿Y cómo verdad. le das al huevo tú? Pues a ver, al huevo siempre fuera. Nunca le puedes dar ni en el plato ni en la sartén. ¿Por? ¿no? Por Por la le doy en la salmonela. sartén. Ah, sí, ¿eh? Por evitar salmonela. Sí, tenemos la mala costumbre siempre de darle en otros sitios, ¿vale? Y no se hace eso básicamente por evitar salmonela. Vamos a ver si está aceite caliente. Un aplauso a un huevo. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú, Sofía, cómo comenzas en todo esto? ¿En qué momento? Pues yo terminé la ESO, empecé el bachiller. Tú sí, ¿eh? Y, Sí, pero sí. un poquito más. Bueno, joder, pero muy... Y nada, sí, a ver, pues empecé el bachiller y vi que nada, que no podía con ello, no lo sacaba No- para no te adelante. agradaba y- igual, pues también mis padres me dijeron, mira, a ver, de hacerte pues un grado medio o eso, pues o alguna cosa así un poco más... pam. Más práctica y más lúdica, que no sea tanto estudiar, que me agobiaba muchísimo. Y entonces entré a Topi, a la escuela de hostelería. Ah, Topía. A Topi. Ah, a Topi. Sí, Bueno, aquí en el tenemos el Picarral. huevo. Y Topi también, pues, el huevo. Sí, el huevo frito. Ah, el huevo frito. Ah, ya está, vale. Si quieres... Para que esto yo La- me he la- permitido el lujo La, de traer... está más hecha... ¡Ojo! De traer una cosa, ¿sabes? Porque digo yo, a ver, estamos A aquí trufar hablando- el programa, ¿eh? Claro, digo, por lo menos vamos a hacerlo bien, ¿sabes? Guapísimo. Entonces, esto más que nada es porque estamos ahora en plena temporada de la trufa de Teruel. Entonces ¿Ah, digo, a ver, había que meter algo, ¿no? O sea, algo de nuestra tierra. Al final, esto es así. Y entonces... ¡Animal! Al final... Que le estoy yo diciendo cómo se fa un huevo frito. Bueno, que en fin. Bueno, el caso, que aquí tenemos un huevo frito con un poquito de trufa de Teruel. ¿Sabes? pues que un- esto seguro que para... Mírate cómo ha Para quedado. merendar, mira para qué cenar o bonito. para algo de eso, Un esto es aplauso fantástico. para él, por favor. Miratos. Ara va dir, Oye. animes a fer un altre i se'l donem a sope després. Pues has pasó, aprendido, ¿eh? ¿no? Sí. Vale, esta noche en tu casa. ¿Sabes? Tú lo haces. ¿Pero y la trufa? ¿No te sobrará un...? Sí, hombre, sí. No, hombre, no. Será por trufa. No. Que Que no estamos le quiero ahora en pedir cosas temporada. a los convidados. Que ya Sí, es te la voy a suficiente. dar igualmente luego. Ah, sí, ¿eh? Sí, hombre. Venga, Claro que pues, sí. pues me faré yo un huevo con Claro, trufa. Si sos rayadico es lo mejor. Hombre, claro. Eso está bueno. Pero, ¿y cómo? Y vosotros, claro, tú vas a estudiar en... ¿No me has dicho dónde? ¿Dónde vas a estudiar? Yo estudié en el Instituto Pedro de Luna, en la Magdalena. Un aplauso para el Pedro de Luna, que yo tengo colegas del Pedro de Luna también. ¿No hay alguno por aquí del Pedro de Luna? ¡Ahí! Espérate, Jorge, espérate. I Xachen, què Que passa? son tan guapos que la mesa esta nos dice veure. Ah, sí, també, és verdad. Tener cuidado con el aceite. El aceite, Andrés. La sartén, Andrés. Es que de aquí saldrá alguno jodido algún día, te lo digo de Que verdad. está caliente, ¿eh? Sí, es que la idea Díselo de per aquí, hacer, díselo per la aquí. padella. hacer No, cosas, la paella, hacer la cosas paella, con fuego en un Jorge, la teatro de paella. madera mola mucho. Como que fuera, fuera. No, fuera no. Aquí. Aquí. A la marcha. A Déjalo la aquí. marcha. Sí, que se El programa es una miqueta asito, no te preocupes. Lo que necesito que me conteu és el error d'anar a Múrcia. No conceptualment l'error d'anar a Múrcia, sinó concretament el vostre cas de com vau acabar a Múrcia. Pues... Fue una gran aventura. A ver, empezamos queriendo volver a Zaragoza, porque estábamos en Aranda de Duero. Nosotros queríamos volver a Zaragoza y
de repente, bueno, pues mirábamos y echábamos currículum en algún restaurante, alguna cosa de esas, ¿no? Y un día vimos unas bodegas y dijimos, oiga, mira, una bodega que estaba en el Somontano, ¿no? Y dijimos, ostras, vamos a mandarle el currículum, Zaragoza ya, ¿sabes? Vamos a mandar un currículum y tal. Oye, y nos llamaron. Sí es cierto que la chica con la que hablaba yo por teléfono tenía el acento así muy raro, pero yo qué sé, dices, bueno, no sé, pues... ¿Qué estaba cosa? trabajando ahí, Los del yo qué sé. Somontano, ¿no? Sí, y dije, bueno, pues yo qué sé. No, el caso es que al cabo del tiempo, de repente, cuando ya habíamos concertado la entrevista y ya teníamos que ir y tal, me mandó la ubicación, bueno, me dijo dónde estaba la bodega y tal, y yo dije, mira, decía carretera de Pinoso, pero esto dónde narices está, ¿sabes? Y yo me miré y era Murcia, no, me había equivocado, no lo había mandado a la bodega que yo pensaba. Y al final... Y se lo había mandado a una bodega de... Nos llamaron a hacer una prueba y tal y bajamos, porque Claro, es que me daba vergüenza. teníamos nada. ¿Sabes? Decir que no. Y es que además estábamos en Aranda de Duero en plena crisis y no sabías muy bien a Zaragoza, es que no salían oportunidades. Y al final pues nos quedamos. Pero y en Murcia... Dijimos, bueno, vamos a pedir cosas porque como nos da igual ir que no ir, y nos concedieron todo y nos fuimos. Oye, y al final, ¿pero cuánto Y muy estarías? bien. No estarías mucho tiempo. 8 años. 8 años. Sí, fuimos con la intención. No, para aplaudir. Pero bueno, llegamos a Yecla y resulta Yecla. que hablaban con el ICO también. Sí, son majísimos los murcianos. Pues, Sí. sí. A veces. Sí. Sí. No, hombre, nosotros, siempre, guardamos, sí. nosotros Claro. guardamos un gran cariño de toda nuestra etapa en Murcia. Yo he leído La- una entrevista tuya en la que te preguntaban venir a Murcia, casualidad o destino. Y tú, casualidad. Casualidad, sí, sí. Básicamente. Sí, tal cual. Planeado no era. No, claro, por A supuesto. ver, por supuesto. fuera bromas, te dicen, oye, vente a Murcia a trabajar y tal. Tú dices, en aquel momento yo tenía 27, 28 años. Y dices, ostras, hay un montón de sitios a los que me apetece ir y no estaba Murcia entre ellos. ¿Vale? Luego que era un pueblo al norte, no era Murcia exactamente. capital. Pero luego, una vez allí, te puedo prometer que conocí Murcia de una manera muy diferente y guardo un gran recuerdo de toda mi época en Murcia y de grandes amigos. ¿eh? Fue el típico sitio al que te vas llorando y te vuelves llorando. Claro, qué bonito te ha quedado, sí. Sí, verdad. Y con ya gente rara el restaurante aquí en Zaragoza, a día de hoy, ¿cuál es el reto más grande que tenéis? Aparte de abrirlo de por sí ya. Aparte de abrir y que no se... Mantenerlo y eso. Exacto. Y que no entre los del Instagram, los de los mecánicos, tal. No, yo creo que al final ahora mismo el mayor reto que tenemos, ¿no? es el conseguir tener una calidad de vida, ¿no? Que podamos tenerla con nuestra hija, ¿no? O sea, el poder congeniar con... Sí, ¿cómo se dice? compatibilizar, conciliar, exactamente. La palabra era conciliar, poder conciliar con nuestra hija, ¿no? Yo creo que es el principal objetivo ahora mismo nuestro. Me agrada mucho la vuestra filosofía porque al final estás como que... Sí que es verdad que a un nivel profesional muy alto, pero no perdés lo personal. Que yo también creo que parte de la vuestra filosofía siempre del todo el sentido claro. de A ver, es que vivir la vida. nuestra intención cuando abrimos el restaurante, una de las principales era volver a Zaragoza con nuestra familia Claro. a un Y no trabajo equivocarnos en mandar intentando currículum. que pudiera ser un trabajo un poco de calidad, ¿no? Que lo pudiéramos decidir nosotros, porque las ofertas que nos ofrecían, pues ninguna nos ofrecía Ya. mucha, vamos, en ese momento. Y entonces, claro, eso lo mantenemos, pues es venir para estar con la familia y si al final solo nos dedicamos a trabajar, pues... Pues fatal, pues fatal. Sí. Así que bueno, sí que entendimos pues, que los primeros años son duros porque hay que abrir, hay que gestionarlo, hay que sacarlo adelante y lo seguiremos trabajando, evidentemente, pero ya pues con una conciliación tanto por parte nuestra como por Claro, nosotros todos los que estemos ahí. empezamos cerrando solamente los martes al principio, ¿no? Y ahora luego ya pasamos a cerrar 2 días, los lunes y los martes, y ahora estamos ya cerrando domingos y lunes, ¿no? O sea, entonces ahora ya los domingos los podemos pasar con nuestra hija, con nuestra familia, con esas cosas, ¿no? Y eso para la hostelería es algo que es muy complicado. Imposible. Y nosotros estamos súper contentos de haber logrado eso. Hombre, tenemos la suerte de estar tan llenos siempre, de poder decir, pues cierras cuando tú quieres disfrutar. Si podéis a día de hoy trabajar con un gran representante de la gastronomía, con un gran cocinero, una gran cocinera, vivo, ¿con quién sería? Si pudiera trabajar con alguno vivo. Que podese venir a trabajar al vuestro restaurante. Que si Joder, no pues está es viu que- també val, pues es però que- millor que estigui viu. O sea, Sí, por si lo está vivo, millón. Pero que sea. Pues es que hay un montón, ¿no? de cocineros al final con los que me gustaría trabajar, compartir. Yo qué sé, no sé decirte uno expresamente, pero vamos, un Ricard Camarena, por ejemplo, es un tío que me cae muy bien. Es que hay tanta gente a la hora con la que poder trabajar, ¿sabes? Que, claro, no me atrevo a decir uno en especial, ¿no? ¿Y veis que cambian los gustos entre lo que puede ser una dieta más aragonesa, una dieta más murciana? Sí. ¿Veis que
No es broma, coño. Te digo de verdad, porque siempre se charra de la gastronomía gallega, de la vasca, de la catalana. Pero ¿qué pasa con la cocina aragonesa? ¿Per qué no se reivindica o tanto o no tiene la visibilidad que caldría que teniese? A ver, lo primero yo creo que, por un lado, no nos hemos sabido vender fuera de Aragón, ¿vale? Y por otro lado, sí es cierto que la identidad gastronómica de Aragón durante mucho tiempo se ha perdido un poco. Creo que hay que recrear la identidad gastronómica de Aragón, ¿no? Y creo que eso es algo que bueno, nos pertenece a los cocineros, a la gente que estamos trabajando y a base de unión entre todos, intentar crear esa identidad gastronómica de Aragón, ¿no? A ver si hay suerte y lo conseguimos en unos años. ¿Y en qué se basaría esa identidad también? ¿En qué productos, en qué forma, en qué remodelación? Aragón, principalmente la gastronomía de Aragón siempre ha sido una cocina muy humilde, ¿no? Quitando 4 productos pues como la trufa o como el ternasco, ¿vale? La mayoría de los productos o la gastronomía aragonesa ha sido una gastronomía muy humilde, ¿no? Sí, tal Tenemos cual. a Fray Juan Altamiras, ¿no? El padre de la gastronomía de aragonesa, ¿no? Ese es un fraile, ¿no? Que escribió el primer libro de cocina aragonesa. Qué guay. Y bueno, a partir de allí nos damos cuenta de que la cocina aragonesa es muy humilde. A lo largo de la historia siempre ha sido muy humilde, ¿no? Tan humilde migas, como, pan. exactamente, como es el de por sí ya, ¿no? El pueblo aragonés. Y yo creo que se ha de basar en esos productos, ¿no? En la humildad, en los productos humildes, ¿no? Y creciendo un poco pues, con todo lo que están haciendo hoy en día los agricultores de aquí de Aragón y los productores de aquí de Aragón, ¿no? Que nos están aportando pues, una serie de productos que nos están ayudando a crear una identidad aragonesa. Es que eso es lo que pasa. Efectivamente. Tingueu una estrella Michelin, un sol de Repsol. Tingueu, també ho esteu petant, tot pie, tal, però també tingueu això 1% de gent que no li caigueu bé. Claro. Per fer-ho bé sempre s'ha dit que n'hi ha que tindre gent que te odie, que te digui que ho està fent malament. If you have haters, you are doing something well. Nosaltres hem volgut trobar, de totes les crítiques i ressenyes que tingueu a Google, hem volgut buscar les que, igual que la vostra estrella Michelin, tenen sol una estrella, de moment. No Dentro, reseña que os han ficat, yo me fa bastante gracia. Solo me gustó el aperitivo, el taco preparado en directo y el sumiller. Félix, guapísimo, tremendo, simpatiquísimo. Bésico para tú, claro que sí. Seguisco. El resto de la comida abusando del pescado. La introducción a los platos sonaba a disco rayado y la cantidad insuficiente. Lo de quedarse con hambre ya pasó de moda. ¡Ojo, eh! Y lo de gente rara sigo sin pillarlo. Por si acaso. A todo. Diu més coses, però pa què? Indiscriminado. També és que aquest tio ha ficat 11 ressenyes a Google, 6 de 1 estrella y 5 de 5 estrellas. Un tío de contrastes, o sea, no hay punto medio. Pero esto mismo que habéis hecho vosotros, de sacar una crítica negativa y tal, es un entretenimiento para nosotros, ¿eh? O sea, muchas veces, cuando nos dejan una crítica así negativa y tal, es un entretenimiento. Mira, córrele esta. O sea, nos la pasamos entre yo los la que me fa compañeros. molta gràcia, perquè n'hi que no hi ha gaires, però n'hi ha algunes la que me fa molta gràcia el comentari de no volveremos. Y yo, hostia, tinguem que esperar un any, també vamos bien. ¿Sabes? O sea, bien. Sí, però la gent, lo que va molt a lo loco, a ficar crítiques, tinguem una de Anna, que va ficar una estrella, crítica d'una estrella. Fa 10 mesos us va posar l'estrella i anem a llegir la ressenya completa. Una estrella. Ana, genial. Nos ha encantado. Buena coordinación de camareros y la comida espectacular. Quizás un poco escasa si comen mucho, pero todo muy rico. Los quesos buenísimos y el aceite también. Una estrella. A Ana li vau contestar... Claro, a Ana li vau contestar, però jo pensava que el comentari seria senyora la dislèxia, ¿sabes? Però no, la gent va a lo lloco. Sí que és verdad que no sou los únics que tingueu males ressenyes, ¿vale? O sea, nosaltres n'hi ha algunes que sí que és verdad que alguns companys de dir, es que no servís cafè. Ja, bueno, però és que igual este no és un sitio de cafès. Claro. Però sí que tinguem, por ejemplo, hem trobat ressenyes negatives del celler de Can Roca. Anda. Asti teníem una que dice muchos platos exóticos pero nada que ver que de comer, bien. O l'altra de prefiero McDonald's. Bueno.
Pero Eso también sí lo que- hacemos mucho. Leer las de otros sitios para ver qué nos pasa a Y a mí todos. me hizo mucha gracia a mí una que se quejaba mucho puso una y dice, me siento indignado, no lo entiendo, o sea, llevo 7 meses esperando para ir, todavía no he conseguido ir. Digo, ¿y ya para qué pones una crítica? Sí, negativa? también hay Es montes como- de 3 estrellas Sí. esperando a ir. Que Sí, también sí, o sea, dices tú... No, pero la que dice, genial, una estrella. Igual se esperaba de una estrella de otras, pero no sé, no... La Sí, Chen, sí. bueno, en fin, no te puedes fiar. Sí que tinguem també puestos que són famosos per les seues crítiques negatives, como por ejemplo el bodegón, que esto ya en eso. Una bola de helado de chocolate casero del Mercadona con 2 barquillos, 6 euros. Eso sí, el VC impecable. Que me- Pues muy importante, ¿eh? Ya está bien, 5 euros una ración de pan, en el que pueden te la meten la cobia de sabor exquisita. També una O sea, jo en això, el mateix que dèiem antes de la humildad, és majo veure que por lo menos dentro de tota la sombra hi ha una miqueta de llum, no? La gent que por lo menos te diu, bueno, todo esto es una mierda, pero el baño... Hombre, El baño. Impoluto, es ¿eh? que Se la podeva. gente se fija mucho en el baño. O sea, Es importante. che que sí que- Es verdad. Sí, fuera bromas. La Chen está está- mucho rato en el baño. Se No, fija que mucho el- se fija en el baño. en la limpieza del servicio. Es una de las, no sé si era la tercera o la cuarta cosa que más mira un cliente cuando va a un restaurante. Bueno, en fin, yo qué sé. Pero bueno, Andrés, tenían un regalo para ellos, ¿no? Tinguem una rasera de escampar la boira y una padella, o sea que... Ah, bueno, pues oye, pues la sartén y la rasera para vosotros, oye, Ponle sí, una sí. borraña, espera, mira. Espectacular, y la borraina también. La borraja. Yo, Esto, pues huele bien, ¿eh? de verdad que... Bueno, No que después ne faran més. esto ya está rematando. Sope, calla, que ya ha salido, ¿qué quieres? Toma, ¿quieres tú la de las verduras? Ah, los huevos, que no hay huevos. Los huevos también para ellos, para que Sí, los sí, empleen sí. si quieren. Y el huevo, espérate, el huevo tuyo también está por aquí. O ya te lo han Sí. baixado. El huevo del sope. Se la ha llevado, se la ha llevado. No, ahí No, que te el minchas tú. Sí, Ja sí. parla. Ara. Pero bueno, ahora lo que tocan son las preguntas del público. He abierto un cuestionario para que toda la gente per aquí pueda hacer preguntas y que os pregunte cosetas, ¿no? Pues tengo varios per aquí que ya han comenzado a preguntar y la primera dice, ¿cuál es su restaurante favorito en Zaragoza? Gente rara no vale. Muy buena, muy fina, muy bien tirado. A ver, joder, eso es compromiso, ¿eh? Porque es que me gustan muchos. A mí también. ¿sabes? Bueno, pues Que en Zaragoza... los 200 mejores. Vale. Pues- Vamos a empezar con... Tira una lista. La Senda es un sitio magnífico, el Cancu, el Hermanos Disfrutón, Teresa, me Hermanos gusta Teresa, mucho. Casa Pedro. La prensa. Es que si te pones a decir... No he tienes estado ahí en un ninguno. montón. No, Pues ya no. estás tardando, oye. No. El siguiente gente rara. Bueno, el siguiente igual no. Pero que un año. Pero reservaren. ¿Sí o no? Sí, sí, jo encantat. Paga producción, ¿sí? ¿No? Bueno, pues da igual, Andrés, van tú y yo, a la marcha. De verdad, ¿eh? Sí, Esto sí. parece que se dice de broma, pero es verdad. O sea, estic tinc una... És verdad sí, que sí. al zumo se elevan las vitaminas? Joder, qué preguntitas. Bueno, a la marcha. No es verdad. No creo. No, yo no lo sé, la verdad. O sea, ni tengo ni idea. Es que diga lo que diga, Eso no está diga lo que nutricionista. diga, puede venir aquí a algún científico sí, y, no te- no, y no, rebatírmelo. O sea, no digo, te mejor metas, no, no te digo, metas. no lo sé, ya está. ¿Qué sé? Otra pregunta que dicen, ya, ¿cuál es vuestro postre ideal? Sí que Sofía, Y postre ideal. sí. Pues la sopa de yogur de chocolate blanco con helado de lima y menta y aceite de vainilla. Así a bote pronto. A Es mí, el mejor postre que he probado en mi vida, es así. a mí me vale con un flan. Bueno, oye. Cada uno. Y ya la zaguera, ¿qué recomendarías a un puesto que acaba de obrir? Dice, un restaurante, imagino, que acaba de obrir. ¿Qué les dirías a ellos? Que tienen un trabajo Que por tienen- delante exagerado. Adelante. Que tiren para adelante siempre. Es que tiren pa'lante, es que al final- Que todo pasa y que tiren para adelante. Claro. Oye, pues muchas gracias. Això ha sido una miqueta l'entrevista. Ja veies que una cosa una miqueta diferent. No sé qué ditos que gracias por venir. Que Gracias a A vosotros. vosotros por Has estado invitarnos, cómodos. ha sido súper divertido, la verdad. Al final el huevo Vale. frito, ¿te las has comido, Sope? Que no, Lo cara, que no está hay. aquí, Que no, lo tiene que aquí. no. Ah, el tienes tú. Es decir, Me parece que lo tanta tienen por para ahí. que no se enfríe. Pues ya dimpués mos dices. Para que no pierda aroma. Y nada, gracias por todo. Un aplauso, por Gracias. favor, a Cristian Palacios y Sofía Sanz de Gente Rara. Gracias por todo. Gracias.
Sí, sí. Se la queda Pero aquí, si salir por aquí... me la llevamos. Esto, toma, Sí, toma. Cógela. Artista, para tú. Un aplauso para ellos. Mi madre. Gracias. Hasta luego. Bueno. Y ahora no nos podemos olvidar. Hombre, La tronca de Nadal. hombre, mírala. La mamá Noel. Què fem? Coño, habrá que fer la cagada. Habrá que fer la cagada. Que se cague, como Papá Noel. Como la gallina. Como la gente. Hostia, qué metáfora para cerrar el programa, no es la primera que ha cagado en este plato avui. No. Venga, pues ¿quieres ir allá? Sí, espérate, que haga Con un que tocho. tienes un tochet para darle. Sí. Ah, vale. Bueno, pues a la marcha. Ya que reinventar las tradiciones, Jorge. Esto como el fen. ¡Ay, te me sientas en la faldeta! Hombre, sí, por supuesto. Venga, va. Igual lo revento. Ojo el sofá. ¡Ah! Ay. El micro, Andrés. Sí, sí. A ver, tú como se falta marit. Jo me la sé, esta, ja Tamarit la cantem, sí. Pues adevant. Mira. Tronca de Nadal, caga turrons i pixa Vivian. No cagues arengades, que són solos. Caga turrons, que són molt bons. A ver. Mira, mira. ¡Hostia! ¡Hay regalos para todo el público! ¡Venga, las estrenas! ¡Hala! Muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos veiem. I marxat tot o para compte a escampar la boira! Con Andrés! ¡Ahora que no se puede salir!